Espíritu Santo de Dios. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú hablándole a tu pueblo. Espíritu de Dios, que sea tu presencia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Tú eres precioso, Señor. Tú eres digno de ser alabado, Padre. Señor, te pido que en esta hora, Señor, seas tú ministrando a cada persona que esté sintonizándose en estos momentos, en el live. Espíritu Santo de Dios. Mi amado, si es su primera vez por aquí, le doy la bienvenida al canal. Estoy muy contenta de poder estar aquí transmitiendo en vivo, compartiendo la palabra del Señor. Le invito a que, si es su primera vez por aquí, se suscriba, le ponga like y que comparta esta palabra que yo sé que va a ser de edificación para su vida. Bendiciones al hermano Saúl. Me alegra que sea uno de los primeros que se conecta, siempre fiel al canal, al ministerio, apoyando. Bendigo su vida, mi hermano. Bendigo su vida, mi hermana Marisol. Wow, you're always on time. Mi hermana es Jesús, que nunca llega tarde. Es Jesús, que llega a tiempo. Y la palabra que tengo el día de hoy de parte de Dios, realmente la amo, me ministró y estoy muy contenta de poder predicarla, transmitirla al espíritu de cada uno de ustedes, porque es lo que hace la palabra, que llegue a tu espíritu, que llegue a tu alma y que veas un cambio, un antes y un después por medio de la palabra del Señor. Porque es cuando habla Dios que hay un cambio, no es cuando habla el hombre, no es cuando uno por querer hablar, por hablar la palabra, no causa el mismo efecto que cuando Dios habla, porque cuando Dios habla se crean las cosas. Es muy importante que sea Dios quien hable. Por eso yo abro los en vivos pidiéndolo a Dios que sea quien hable, porque si Él habla, va a tomar efecto esta palabra en su vida. Si Él habla, mi hermano, las cosas se crean, lo estancado se destraba, las cosas destinadas para tu vida se aceleran. Así que yo oro para cada uno de ustedes, bendiciéndolos de gran manera. Bendiciones a Maggie, un abrazo. A mi hermano David, un abrazo, mi hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espíritu Santo de Dios. Quiero abrir la palabra en Lucas 15. El Señor me ministraba sobre la historia del hijo pródigo. Cómo este hijo, él pide cosas antes de tiempo. Quiero leer la palabra, más que nada enfocarme en los versículos 17 al 24, que dice así: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Oh Espíritu Santo de Dios, bendiciones mi hermano Darwin, saludos también a mi hermano Lorenzo, a mi hermana Mary C.
Gloria sea el nombre de Jesús. Mi hermano, me alegra poder darte esta palabra. Comienza a regocijarte porque las cosas que tú estabas esperando van a llegar a tu vida. Yo vine a decirte, regocíjate, regocíjate, porque dice el versículo 24, y comenzaron a regocijarse porque había llegado lo que tanto esperaban. Yo vine a decirte que va a llegar a tu casa lo que tanto esperabas. Oh, yo siento al Padre en esta tarde. Siento la presencia de Dios aquí. Bendiciones a mi hermana Anayensi Beltrán, a mi hermano Peña también. Oh Espíritu Santo, porque lo que tanto esperaban, lo que tanto esperaba el padre, llegó a la casa, que era el hijo pródigo. Sabemos que el hijo pródigo, él pide la herencia antes de tiempo, y ahí hay un peligro. Cuando nosotros le estamos pidiendo a Dios cosas buenas, quizá hay cosas que tú pidas en oración y tú digas, pero Padre, ¿por qué no me lo contestas? Y es que quizá no estás maduro en el mundo espiritual, hablando en términos de crecimiento espiritual. Quizá hay cosas que no recibimos en nuestro tiempo porque al criterio de Dios no estamos maduros para recibir eso que estamos pidiendo, esa petición que estamos pidiendo. Quiero decirte en esta tarde, regocíjate, porque lo que tanto has esperado va a llegar a tu casa. Vemos que dentro de la familia, dentro de lo que esperaba la familia, quizá el hermano perdió la fe que iba a regresar el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba descarriado y el padre le da esa herencia que él pide, pero se echa a perder, como quien dice, el hijo por recibir algo antes de tiempo. Y quizá es el amor de Dios que te contesta. Es el amor de Dios que te contesta. Muchas veces decimos, pero Padre, ¿por qué no contestas mi petición? Pero Señor, ¿por qué no contestas lo que yo te estoy pidiendo? Y yo quiero decirte en esta tarde que el no de Dios, el espérate de Dios, también es una respuesta. Siempre esperamos que se nos conceda la petición, que si lo pedimos con fe, Él es nuestro Padre fiel, listo para concedernos nuestra petición. Pero yo quiero decirte que también el no de Dios, el espérate de Dios, también es una respuesta a tu oración. Entonces, yo te quiero decir que no siempre nos contesta Dios como nosotros esperamos. Y quizá hay cosas que nos puedan dañar, que es un sí, pero en este tiempo no. Es bueno tener un bebé, pero no es bueno tener un bebé antes de tiempo, porque hay riesgos en el embarazo. Quizá el bebito, si nace antes de tiempo, no la va a librar. Es un ejemplo. Otro ejemplo es que usted que es madre o padre que me está escuchando, usted no le daría a su hijo de 3, 4 años, siendo un niño, que le diera las llaves de su carro, porque lo va a ir a chocar. Está en peligro el niño. Entonces, así es mismo Dios con nosotros, que hay cosas que Dios no nos da, no nos entrega, no porque no sean buenas, sino porque no es el tiempo. Pero yo te vine a decir en esta tarde que lo que tú estabas esperando viene, regocíjate. Regocíjate. Yo quiero hablarle a gente que quizá se ha encontrado últimamente como el hijo pródigo. El hijo pródigo no malgastó su herencia, malgastó lo que el padre le entregó. Y quizá hay personas que me estén escuchando que han malgastado lo que Dios les ha entregado. Quizá Dios te ha entregado tiempo, finanzas, energía, vida, salud. Te ha entregado recursos, te ha entregado dones, talentos. Y quizá tú los has malgastado. Y el Señor, y tú, le estoy hablando a personas que han quizá sentido que han perdido el tiempo, que para Dios ya pasó mucho tiempo, que ya Dios no te pudiera aceptar. ¿Por qué lo digo? Porque el hijo pródigo está diciendo en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y mientras el hijo está encontrando excusas, razonamiento, explicaciones del por qué él ha pecado, de qué tan mal se siente, el padre no está esperando nada de eso. Yo quiero decirte que mientras tú estás tratando de encontrar una explicación, mientras tú estás tratando de encontrar las palabras para convencer a Dios a amarte, Dios siempre te ha amado. Yo quiero decirte que Dios siempre ha sido tu padre. Si eres un hijo, una hija de Dios, que has estado lejos, que has cometido errores, que quizá has pecado, que te has alejado de la casa del Padre, yo vine a decirte en esta tarde que tu Padre siempre te ha amado, que tu Padre, aunque tú estabas lejos de Él, tú seguías siendo hijo de Dios, tú seguías siendo hija de Dios, que aunque tú pecaste, aún en ese momento de pecado, tú sigues siendo una hija, hijo de Dios. Yo quiero decirte que mientras muchas veces es la culpa lo que el enemigo usa para alejarnos de Dios, porque Dios nos quita el pecado, nos limpia, pero el enemigo viene y ataca con la culpa. Y muchas veces el cristiano no sabe librarse de la culpa. Yo vine a decirte: líbrate de la culpa, porque Dios, tu Padre, siempre te ha amado. Tu Dios siempre te ha amado. Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces esa culpa, ese ataque del enemigo viene a tratar de encontrar, de hacernos dar explicaciones, de hacernoslas más complicada, por así decirlo, para acercarnos a Dios. Que qué vas a decir, cómo le vas a hacer para regresar a la iglesia, cómo le vas a hacer para regresar y enfrentar a tus hermanos si eres la vergüenza. El enemigo juega y juega con la mente. Pero mientras tú estás quebrándote la cabeza en qué explicación dar, en qué palabras decir para que el Padre te esté amando, yo quiero decirte que tu Padre no le interesa nada de lo que tú puedas decir. No, ¿por qué? No se ofenda. Lo explico de esta manera, porque no son las palabras que tú le puedas decir a Dios, son las palabras que tu Padre Celestial te va a decir a ti, que te van a libertar. No es que aquí lo importante no es cómo tú te sientas, no es la culpa que tú sientas, no es los pecados que tú hayas hecho, que tanto te hayas descarriado. Aquí lo importante es que tanto tu Padre te ha amado. Yo no sé si las personas de tu familia, personas en tu iglesia, te han rechazado, te han criticado, te han señalado. No se trata de eso, se trata de lo que tu Padre te va a decir. Espíritu Santo de Dios, se trata de lo que tu Padre Celestial te va a decir, no se trata de lo que tú vas a decir. Claro que sí, vamos a confesar nuestros pecados y Él nos va a limpiar, pero se trata de lo que Él nos va a decir, porque Él se mueve en misericordia. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que importa, que Dios todavía tiene misericordia de ti, que cuando tú regresas a Él, Él corre a ti. Dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No pone ninguna condición ni un requisito, que si has sido santo toda tu vida, que si nunca has pecado, ven a mí. No, el Señor te está diciendo: ven a mí, que yo me moveré en misericordia, que yo voy a correr a ti y yo te voy, dice, y le besó. El Señor te recibe con amor, el Señor te recibe con misericordia. No se trata de la opinión de los demás, se trata de aquel que te esperó. No se trata de los demás, porque en esta historia podemos ver la escena. Quizá los trabajadores, los hermanos, quizá aún la misma madre se cansó de esperar, pero el padre nunca se cansó en esperar. El padre nunca se cansó en esperar al hijo pródigo. Y así yo te quiero decir, no se trata de quien no esperó, se trata de aquel que aún te espera. Por eso le puse el título: Él te espera.
Él te espera y regocíjate juntamente con Él, porque lo que Él estaba esperando valió la pena. Quizá tú no pienses que valga la pena. Bendiciones, mi hermana amada Román. Mi hermano, comparta este video. Sé que esta palabra es de bendición para alguien que necesite escuchar esto. Entonces, no se trata de lo que tú puedas decir, de cómo tú te puedas sentir. Quizá tú digas, lo que yo cargo, lo que yo soy ahorita, no vale la pena. No vale la pena la espera. No vale la pena que mi Padre Celestial se invierta en mí, se invierta su tiempo en mí. No, es que se trata del depósito de Dios en ti. Se trata de que Él te conoció desde antes de que tú llegaras a esta tierra. Él te conoció, Él ya conocía todo lo que tú ibas a hacer, Él ya sabía todos los errores que tú ibas a cometer. Quiero decirte que nada le sorprende a Dios, nada de lo que tú has hecho le sorprende a Dios, porque Dios habita en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Dios es el único Dios que tiene la capacidad de habitar omnipresentemente en cada etapa de tu vida. Espíritu Santo de Dios. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, con la misma entusiasmo, con la misma determinación, si se podría explicar así, con la misma determinación que el hijo pródigo fue a malgastar la herencia, a perder el tiempo, a malgastar todo lo que su padre le había entregado. Con esa misma determinación, ahora él tendría que arrepentirse y ir delante de su padre. Yo te vine a decir en esta tarde que hay poder en tus decisiones. Hay poder en tus decisiones. La decisión está en ti. La decisión está en ti. Hay gente que pide mucha oración o pide mucha al equipo de intercesión o pide liberación. Pero quiero decirte que la decisión de tu alma es la más poderosa que puedas tener en tu vida. No es la de otra petición más, un intercesor más, un evangelista más. No, no, no. Es el poder de la decisión que está en tu alma. Y en tu alma nadie más puede gobernar. En tu alma nadie más lo puede hacer por ti. Nadie más lo podrá hacer por ti. Solo tú. Y con esa misma determinación que fuiste a tomar malas decisiones, hoy Dios te invita a que tú vengas a la casa de tu Padre, a que tú regreses a tu Padre, porque Él es quien te espera. Y no tengas temor de lo que Dios pueda decir, de lo que alguien más pueda decir. No tengas temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Eso lo dice la palabra. Bendiciones a mi hermana Orfa Rodríguez. El perfecto amor echa fuera el temor. Y dice incluso en esos versículos que tenemos que ser perfeccionados en el amor. Tenemos que ser perfeccionados en el amor. O sea, que quizá al tú entrar en el camino de Dios, al tú regresar, tú tengas un encuentro con el amor de Dios, pero quizá tu alma no está tan entrenada a recibirla. Porque dice que tenemos que ser perfeccionados. Algo que tiene que ser perfeccionado es algo que tiene que ser trabajado, procesado, educado, instruido. Algo que tienes que acostumbrarte a vivir en ello. Y hay gente que necesita ser perfeccionada en el amor de Dios.
Si tú estás lejos, si tú te has equivocado, si tú te sientes culpable, si tú sientes que has malgastado el tiempo, lo que Dios ha invertido en ti, si tú sientes, le estoy hablando a todo tipo de gente, gente que tienes dones de parte del Espíritu Santo y sientes que no los has puesto en práctica, a ti también te estoy hablando. No solamente le estoy hablando a aquel que está lejos de Dios, descarriado, no solamente le estoy hablando a aquel que ha perdido el tiempo, aquel que ha malgastado o aquel que hace peticiones fuera de tiempo y que Dios te está diciendo espera, sino que también le estoy hablando a gente que en los dones espirituales que Dios te ha dado no los has puesto en práctica. También te estoy hablando a ti. Dios te dice en esta tarde, yo me voy a mover en misericordia. No tengas temor, perfecciónate en mi amor. Yo siento al Padre aquí. No sientas temor, yo te voy a perfeccionar en mi amor, así te dice el Señor. Porque tienes que ser perfeccionado en el amor de Jesús. Tienes que aprender a aceptarlo. Bendiciones a mi hermano Isaías. Tomás, mi hermano, comparta esta prédica que yo sé que va a bendecir a alguien. Bendiciones a mi hermana Yolanda de Lance. Espíritu Santo de Dios, te adoro, Jesús. No es lo que le podamos decir a Dios, es lo que Él nos dice a nosotros. Porque cuando nosotros estamos mal o cuando nosotros creamos excusas, explicaciones, palabras para querer nosotros según conquistar el amor de Dios cuando ya lo tenemos, es que ya tenemos el amor del Padre. Es que no tenemos que luchar por algo que no tenemos. Es que ya lo tienes. Es algo erróneo que el enemigo nos hace pensar que no tienes el amor de Dios, no tienes el perdón de Dios, que no tienes la misericordia de Dios. No, no, no. Es que ya la tienes. Y eso es algo erróneo. Cuando tú luchas por algo, es porque no lo tienes. Y yo quiero decirte que tú ya tienes el amor de Dios. Solo que tienes que ser perfeccionado en el amor de Dios. Que tú sepas aceptar la gracia de Dios en tu vida. Bendiciones a mi hermano Juan Alvarado también. Espíritu Santo de Dios. Porque Dios, cuando el enemigo te está atacando con culpa, con el recuerdo del pecado, cuando el enemigo te está atacando con vergüenza y culpa, Dios está preparando tu restauración. Cuando el enemigo está preparando tu caída, tu fracaso, Dios está preparando tu restauración. Porque cuando llega el hijo pródigo, el padre ya tiene lista toda la fiesta, todo el banquete. Porque el enemigo, ese es un engaño del enemigo. Pero Dios no quiere que tú vivas en ese engaño. Yo vine a ministrarle a personas que se sentían lejos de Dios, que sentían que tenían que luchar por una misericordia de Dios, por un amor de Dios, por una restauración. No, 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 es que ya la tienes. Solo ven a tu Padre, solo ven a los brazos de tu Padre, que Él siempre te ha estado esperando. Espíritu Santo de Dios. Dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dice la palabra que estaba muerto. El padre lo describe como si el hijo estaba muerto. ¿Muerto por qué? Porque en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, ese capítulo y en sí todo Romanos, la palabra, nos explica que el pecado, que la paga del pecado es la muerte.
Entonces, cuando este hijo pródigo estaba pecando, andaba mal, estaba en una mortandad espiritual, no se sentía vivo porque lo único que te da vida es Jesús. Y si tú estás fuera de Jesús, tú no tienes vida, sino que estás en una mortandad espiritual. Pero ¿en qué momento es que llega la vida al hijo pródigo? Bendiciones a mi hermana Elizabeth, a mi hermano Juan Alvarado también. ¿En qué momento es que el hijo pródigo regresa a la vida? Y es cuando dice, y volviendo en sí. Y volviendo en sí dijo, cuando él se da cuenta que en su casa hay comida, hay banquete, cuando su hambre le provocó ir a lo más sucio, su hambre, las influencias, lo que estaba alrededor de él le provocó a comer, a involucrarse en lo más sucio, pero fue el hambre. Pero cuando él reconoció que él tenía hambre y en su casa no tenía que buscarlo porque ya lo tenía, ese es el momento donde él vuelve en sí, donde él se acuerda quién es. Dice, y volviendo en sí, se dijo a sí mismo. Es cuando tú reconoces lo que has hecho mal, cuando tú reconoces que te has desviado, es ese momento donde tú recapacitas y tú te hablas a ti mismo. Porque no es lo que otros digan de ti, no es lo que Satanás diga de ti, no es lo que el enemigo te ataque y te culpe y te siga queriendo influenciar, no, es lo que tú te dices a ti mismo que va a guiar tu vida. Hay gente que debe de parar de echarle la culpa al diablo, que Satanás, que las influencias, que ella me dijo, que él me dijo, no, es lo que tú te dices a ti mismo que importa. Muchas veces se usa esta expresión, nadie te puso una pistola en la cabeza para hacerlo. Mucha gente lo explica con esa frase, con ese refrán. Y es que es verdad, es que es cuando tú vuelves en sí, lo que tú te dices a ti mismo. Eso es lo que importa. Cuando tú recuerdas ¿cuál es tu identidad? Cuando tú te acuerdas que tú eres hijo de Dios, cuando tú te acuerdas que lo que Dios te ofrece es mejor que lo que te ofrece el mundo, eso es cuando tú comienzas a revivir. Y hay gente en esta tarde que está reviviendo en su espíritu. Yo quiero orar porque veo en el espíritu personas quebrantadas. Personas que este mensaje te ha llegado y te ha hablado a tu corazón. Quiero decirte que lo que tú te dices a ti mismo, que tú puedes regresar a Dios, que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo una vez más, que tú puedes volver a los brazos de tu Padre. Eso es la voz que importa. Hija mía, hijo mío, te dice tu Padre Celestial, regresa a mí. No importa lo que diga el enemigo, importa lo que tú digas, la decisión de tu alma. Espíritu de Dios, tú eres precioso, Jesús. Te adoro, Espíritu Santo. Padre, yo oro por cada persona aquí que está conectada. Que tú los restaures, porque esa restauración ya te pertenece. Esa misericordia ya te pertenece. Espíritu Santo de Dios. Y Jesús te recuerda que tú eres su hermano. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, hablando de usted y yo, hablando de nosotros, que nosotros somos hermanos de Cristo y Él siendo el primogénito. Él te conoció desde antes y Él te ha predestinado para que tú fueras hecho a imagen y semejanza de Él. Quiero decirte que aunque el enemigo trató de ensuciarte, que aunque el enemigo
trató de sellarte, de ensuciarte, de contaminarte, tú ya estabas hecho a la imagen de Jesús. Tú ya estabas hecho a la imagen de Dios. Quiero decirte que Dios se le adelantó al diablo. Que Dios se le adelantó al diablo. Siempre, siempre Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo. Siempre, siempre. Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Yo te quiero decir que antes de que el enemigo quisiera venir a atacarte, a ensuciarte con el pecado, Dios ya le había ganado al diablo. Porque Dios te conoció primero. Porque Él te predestinó primero. Porque Él te formó a su imagen primero. Y porque Dios, por medio de su Hijo Jesús, por medio del poder de la sangre de Jesucristo, Él ya te había comprado. Él ya te había comprado. Quiero decirte en esta tarde que tú estás en las manos de Dios, que tú estás en las manos del alfarero, que al tú regresar, porque veo personas que están llorando, veo personas quebrantadas, que el mensaje te ha llegado. El Señor te dice, te he estado esperando. Tengo misericordia de ti, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar y yo me estoy regocijando porque tú regresas a mí, te dice tu Padre. Yo te predestiné, te dice tu Padre Celestial, recuerda que yo te conocí primero, recuerda que yo te formé a mi imagen primero. Quiero decirte, regocíjate. Bendiciones a Celeste Rivas y a todos los hermanos que se han estado conectando. Dice la palabra en Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y ese eres tú. Bienaventurado eres tú. Regocíjate, regocíjate, porque el Padre se alegra. El Padre se alegra. Espíritu Santo de Dios, quiero orar por cada persona que ha estado conectada. Espíritu Santo de Dios, y cada persona que va a ver esta palabra después. Espíritu Santo de Dios. Bendiciones a mi hermana Patricia Loera, mi hermano Juan Alvarado. Siento la presencia de Dios, siento como una hermandad siendo unificada, siendo así unida en el amor de Dios. De verdad que la presencia de Dios está aquí. Y yo sé que podemos testificar que la presencia de Dios está aquí. Wow, mi hermana Elizabeth. Es que la palabra de Dios, mi hermana, lo importante es que sea Dios quien hable. Porque hay muchas historias en la Biblia, tantos pasajes, pero el Espíritu Santo fuertemente me confirmaba que este era el mensaje para hoy. Quiero decirte que el Señor no te inculpa de pecado. Sé bienaventurado, sé libre de la culpa, sé libre de la vergüenza, porque, mi hermano, quiero decirte que cada persona que te señala también peca. Porque todos somos pecadores, todos pecamos, todos hemos fallado, todos hemos cometido errores. Pero incluso hay gente que se va al extremo y manda y enjuicia gente para el infierno. Pero te dicen que no puedes entrar al cielo por tu pecado, y es cierto, si no te arrepientes no entras al cielo. Pero hay gente que cierra ese lapso de la misericordia, que cierra ese lapso de la gracia, que todavía estamos a tiempo para arrepentirnos, entregarnos y regocijarnos con nuestro Padre. Y hay gente que te saca del cielo, pero ¿cómo tú me puedes echar fuera del cielo? ¿Cómo me puedes echar fuera de un lugar en el cual tú nunca has estado? Porque habla esa gente que enjuicia y que manda gente para el infierno, lo saca del cielo.
Hablan como si ellos estuvieran ya en el cielo. Hablan como si ellos ya estuvieran en el trono ahí delante de Dios, listos con todo el derecho, pero tú no me puedes sacar de un lugar en el cual tú nunca has entrado. Quiero decirte, líbrate de la culpa. Nadie te puede condenar. Nadie te puede mandar a un lugar en el cual ellos no están en una posición para enjuiciarte, para mandarte al infierno. Espíritu de Dios, te adoramos, Jesús. Un abrazo, mi hermana Gloria. Espíritu Santo de Dios, quiero orar por cada persona, por cada hijo e hija de Dios que está aquí conectada, a quien el Señor no nos culpa del pecado. Y dice culpa. Espíritu Santo. Mi hermana Elizabeth, el Señor la está librando de la culpa. La palabra de hoy se trata de eso. Que estaremos perfeccionados en el amor de Cristo, perfeccionados, instruidos, enseñados, que nos vayamos adaptando en el amor de Jesús, en el amor de Dios. Yo quiero orar. Bendiciones a mi hermano Dani, que está ahí también conectado. Espíritu Santo de Dios, yo te pido por cada persona, cada hijo, hija que está aquí conectada. Padre, yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, ministrando sus corazones. Abrázalos, Padre. Abrázalos, Espíritu Santo, con ese abrazo tuyo, con ese abrazo que sana, ese abrazo tuyo, Padre, que liberta, Padre. Yo te pido que tú los libertes, Espíritu Santo. Libéralos de la culpa. Libéralos del temor, libéralos del rechazo, libéralos, Padre, de esa distancia. Hoy el Señor te abraza. Si tú te sentías lejos de Dios, el Señor te dice: estoy más cerca de lo que tú te imaginas. Estoy más cerca de ti de lo que tú piensas. Si tú te sentías lejos de Dios, el Señor te dice: mi presencia te cubre, mi gracia te cubre, mi misericordia te cubre, mi amor te cubre. Oh Padre, te adoramos, Jesús. Erabaquía, rebresheya. Siento a Dios en esta tarde, que el abrazo de Dios, que el amor de Dios, cada lágrima que tú has derramado. Hay personas que has luchado contra ti mismo en tomar decisiones. El Señor te da la fortaleza para tomar decisiones sabias. Veo personas que han luchado contra sí mismos. Has luchado contra ti mismo en tomar decisiones buenas o malas. Pero el Señor te dice: mi amor está contigo y yo te daré las fuerzas, porque no te he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor hoy está ministrando poder, amor y dominio propio. Si tú estabas luchando, si tú eres un hijo de Dios que has luchado con el pecado, hoy el Señor te da ese dominio propio. Espíritu Santo de Dios, ese dominio propio. El Espíritu Santo está llenando a personas. Espíritu Santo de Dios, te adoro, Jesús. Yo te pido, Señor, que todo aquel que se sentía lejos de ti sienta tu amor, sienta tu abrazo. Espíritu Santo de Dios. Padre, abraza a cada persona que está aquí conectada con tu dulce presencia. Y veo un río de agua viva que te está limpiando, liberando de todo miedo, todo prejuicio, toda culpa, toda vergüenza. Veo el río de Dios llegando a ti, a Calera Bashenda, porque tú estás creyendo en Jesús. Y dice que la palabra dice
que aquel que cree en Jesús, ríos de agua viva fluirán desde su interior. Y esos ríos del agua viva de Jesús están limpiándote. Hay gente hoy que está renovando su fe. Hay gente hoy que está renovando la fortaleza. Hay gente que había perdido la fuerza. Veo personas, madres, padres, que están luchando con el pecado que hay en la casa. Pero el Señor te da nuevas fuerzas. Hermanas, hermanos que han luchado con el pecado de otros familiares. El Señor te liberta, te da nuevas fuerzas. El Señor hoy te quita todo cansancio. El Padre hoy te quita todo cansancio, todo desgaste emocional. Hay gente aquí que realmente emocionalmente ya no tiene fuerzas, que ya no sabe ni cómo proceder, cómo seguir adelante. El Señor te da nuevas fuerzas en esta tarde. Hay gente hoy que ya sentías, madre que me escuchas, que ya sentías que se te habían acabado las estrategias, las ideas, las palabras para hablar con tus hijos, tus hijas. Pero el Señor te da nuevas fuerzas. Los ríos del Espíritu Santo. Los ríos del Espíritu Santo te darán las palabras correctas para ministrar a tus hijos. Para ministrar a tus hijos. Para sacar el pecado de tu casa. Hay gente que el día de hoy, que después de este live que se termine, tienes que ungir tu casa. El Señor te dice, unge tu casa, unge la puerta de tu casa, porque lo que tú estabas esperando va a llegar a tu puerta. Así como el Padre nunca se cansó de esperar, veo madres, veo padres que no te has cansado de esperar a tu hijo, no te has cansado de esperar a tu hija. Ve y unge la puerta de tu casa. Unge la puerta de tu casa, porque el hijo pródigo va a llegar a ti, va a llegar a tu casa, va a llegar a la puerta. Veo esto en el mundo espiritual. Eres responsable de reconciliarla a tu hijo, a tus hijos, a Dios. Porque dice Pablo que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliación con qué? Dios y los hombres. Reconciliar esa intimidad, ese primer amor, esa búsqueda, esa comunión entre Dios y nosotros. Madre, padre que me escuchas, eres responsable de reconciliar a tus hijos, de unir a Dios, de unirlos a Dios. No los condenes. Sí, claro, regáñalos, porque el sacerdote Elí fue condenado por no regañar a sus hijos, a Ofni y Fines, claro que sí, yo sé. Pero no los culpes, no los condenes, más bien, esa sería la palabra. Porque en Cristo no hay condenación. En Cristo hay reconciliación, restauración, misericordia y gracia. En Cristo está la restauración. Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Jesús. Padre, yo te pido, quiero orar para terminar este live. Padre, yo te pido por cada persona que está aquí conectada y cada persona que va a ver este video después, Padre. Yo te pido que tú traigas reconciliación en los hogares, que traigas unidad en los hogares, amor en los hogares, dominio propio en los hogares, que traigas poder, amor, esa perfección en tu amor. Tráela a cada hogar, en cada corazón, en cada alma. Padre, yo te pido que un espíritu de rectitud esté en cada corazón, sea impartido a cada alma en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Mis amados,
Esa ha sido la palabra que el Señor me ha entregado, que yo siento la presencia de Dios. Mi hermano, aproveche esta atmósfera, esta presencia que se acaba de desatar, porque yo siento el amor del Padre abrazando a su pueblo de verdad. Siento el amor del Padre. Cuando termine este live, aprovecha esa atmósfera, aprovecha esa presencia, abraza a tu Padre Celestial, que Él siempre ha sido tu Padre, tú siempre has sido imagen de Dios. Antes de terminar este live, quiero recordarte que siempre has sido la imagen de Dios en esta tierra, que siempre has tenido el amor de Dios, que no hay nada que tú puedas hacer para desligarte, deshacerte, disminuir el amor de Dios hacia tu vida. No hay nada que tú puedas hacer o no hacer para conquistar el amor de Dios. Y antes de cerrar, sé que hay algunos todavía conectados. Antes de cerrar, quiero decir esto o testificar de esta manera. ¿Por qué digo que no hay nada que tú puedas hacer o no hacer para tener el amor de Dios? Una vez yo estaba sirviendo en una área de la iglesia fuertemente, muy dedicada, se podría decir. No voy a especificar cuál porque ahorita se va a dar cuenta que no importa cuál área es de servicio en la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo me dijo, me quebrantó, me quebró. Porque lo que Dios me dijo me dijo, cielo, ¿sabes que yo aún te amaría si tú no harías esto? Y eso me rompió. Porque Dios prácticamente me dijo, me lo dijo así, me lo dijo, si tú no haces esto, yo como quiera te amo. Si tú no me sirves, yo como quiera te amo. Si tú no predicas, si tú no danzas, si tú no estás en multimedia, si tú no haces esto, aquello, yo como quiera te amo. Eso me quebró. Porque el amor de Dios no depende de nosotros. Dice la palabra en una ocasión que Dios juró por sí mismo. Y es que no depende de nosotros que Él nos ame. Él nos va a amar sí o sí. Así es que quiero cerrar este en vivo diciendo eso. Que que el amor de Dios no tiene condición. Así que mis amados, los bendigo, los amo en el amor de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Será hasta la próxima. Bendiciones.